Hay algo que los datos llevan semanas gritando, pero que muy pocos se atreven a formular en voz alta sin sonar alarmistas. Después de 5 décadas analizando la economía política, después de ver caer imperios como la Unión Soviética y colapsar economías enteras en Latinoamérica, los indicadores nos muestran algo que no habíamos visto jamás en la historia moderna. No estamos ante una recesión normal. No es un simple ciclo de mercado que se corrige con el tiempo. Estamos ante una convergencia de crisis, un punto de quiebre matemático y estructural. ¿Alguna vez has sentido que, aunque las noticias dicen que la economía va bien, tu bolsillo dice todo lo contrario? Que los precios suben, la calidad baja y la incertidumbre crece. No es tu imaginación. Es el sonido de un sistema crujiendo bajo su propio peso. Lo que vas a descubrir en este análisis no son opiniones partidistas, son hechos contables. Y la realidad contable es que Estados Unidos, y por extensión, el sistema global que depende del dólar, ha entrado en una fase de deterioro irreversible. En los próximos minutos vamos a desglosar las 6 capas de este colapso. Vamos a mirar debajo del capó del motor económico para ver por qué las herramientas tradicionales ya no funcionan. Y lo más importante, entenderás por qué los expertos en la televisión parecen tan perdidos como el resto de nosotros. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que te han enseñado sobre la estabilidad del sistema actual. Antes de continuar profundizando en esta anatomía del colapso, si este tipo de análisis estructural te aporta valor y quieres entender la economía sin filtros corporativos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás la continuación de este análisis y créeme, lo que viene en las siguientes capas es aún más revelador. Para entender dónde estamos, tenemos que dejar de mirar los titulares de hoy y empezar a mirar las tendencias de los últimos 50 años. Los sistemas económicos no mueren de un infarto repentino, mueren de cáncer. Es un proceso lento, acumulativo, que corroe las bases hasta que la estructura ya no puede sostenerse. La tesis central que los datos arrojan es devastadora en su simplicidad. El sistema ha acumulado tantas contradicciones internas que ya no tiene salida fácil. No importa quién sea el presidente, no importa qué partido controle el Congreso, las matemáticas no tienen ideología. Y las matemáticas de la economía estadounidense se han roto. Vamos a pelar esta cebolla capa por capa. Y la primera capa, la más visible y la más peligrosa a corto plazo, es la deuda. Seguramente has escuchado hablar de la deuda nacional tantas veces que la frase ha perdido su significado. Se ha convertido en ruido de fondo. Pero necesito que prestes atención ahora, porque la situación ha cambiado radicalmente en los últimos 24 meses. La deuda federal de Estados Unidos ha superado los 34 billones de dólares, 34 trillions en inglés. Es una cifra tan astronómica que el cerebro humano no puede procesarla. Para que te hagas una idea, si gastaras $1 millón al día desde que nació Jesucristo, no habrías gastado ni siquiera 1 billón. Estados Unidos debe 34 veces esa cantidad. Pero el problema no es el número total. El problema es el costo de mantener ese número. Imagina a una familia de clase media. Digamos que ganan $100.000 al año. Ahora imagina que esa familia debe $800.000 en tarjetas de crédito y préstamos de consumo. No una hipoteca sobre una casa que vale dinero, sino deuda mala, deuda de consumo. Esa familia tiene que pagar intereses cada mes. Mientras las tasas de interés estaban al 0%, podían sobrevivir pagando el mínimo. Pero, ¿qué pasa cuando las tasas suben al 5% o al 7%? De repente, el pago de intereses se come todo el salario. Ya no hay dinero para comida, ni para luz, ni para reparaciones. Todo se va al banco. Esa es exactamente la situación del gobierno de Estados Unidos hoy. El Tesoro está pagando más de $1 billón al año solo en intereses. Déjame repetirlo para que se asiente. $1 billón anuales solo para pagar el servicio de la deuda. No para reducirla, solo para pagar los intereses. Ese monto es superior a todo el presupuesto de defensa de la superpotencia militar más grande del mundo. Es más de lo que se gasta en Medicare. Es más de lo que se invierte en educación e infraestructura combinados.
Piensa en las implicaciones de esto. Los impuestos que tú pagas, o que pagan los ciudadanos estadounidenses, ya no financian servicios. No financian carreteras, ni escuelas, ni hospitales. Se transfieren directamente a los bolsillos de los acreedores, bancos, fondos de inversión y gobiernos extranjeros. Es una transferencia masiva de riqueza de la clase trabajadora a la clase rentista, gestionada por el Estado. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Fue un accidente? No, fue un diseño. Durante 40 años se aplicó una política de patada hacia adelante. Los políticos de ambos partidos descubrieron que era más fácil ganar elecciones prometiendo beneficios y recortes de impuestos financiados con deuda que equilibrando el presupuesto. Gastan hoy lo que tus hijos y nietos tendrán que pagar mañana. Es un robo intergeneracional institucionalizado. Cada año el gobierno gasta 2 billones de dólares más de lo que ingresa. Es un déficit estructural del 30%. Ninguna empresa, ninguna familia y ningún imperio puede sobrevivir gastando un 30% más de lo que ingresa indefinidamente. Y aquí es donde entra la trampa matemática, la espiral de la deuda. Para pagar los intereses de la deuda vieja, el gobierno tiene que emitir deuda nueva. Es como pedir una nueva tarjeta de crédito para pagar la mensualidad de la tarjeta anterior. Pero cada vez que emiten más deuda, la oferta de bonos aumenta. Y cuando hay demasiada oferta de algo, su precio baja, y el interés que debes pagar sube. Así que la próxima deuda es más cara que la anterior, y el círculo vicioso se acelera. Los economistas llamamos a esto dominancia fiscal. Llega un punto en que el Banco Central pierde el control. Si la Reserva Federal intenta bajar la inflación subiendo las tasas, quiebra al gobierno porque encarece la deuda. Si intenta salvar al gobierno bajando las tasas e imprimiendo dinero, dispara la inflación y destruye la moneda. No hay salida buena. Es jaque mate. Permíteme detenerme un momento en la analogía de la tarjeta de crédito, porque es vital que entiendas por qué esta vez es diferente a las crisis de los 70 o de 2008. En el pasado, Estados Unidos tenía márgenes de maniobra, tenía una demografía joven, tenía una relación deuda-PIB del 30% o 60%. Hoy, esa relación es del 120%. Cuando una nación debe más de lo que produce en todo un año, entra en lo que los historiadores económicos llamamos la zona de la muerte. Históricamente, muy pocos países han salido de una deuda del 120% del PIB sin una de dos cosas: un default masivo o una inflación masiva que licúe la deuda. Hablemos de la monetización. Es una palabra técnica y aburrida, diseñada para que no entiendas lo que significa. Significa imprimir para pagar. Cuando el gobierno de Estados Unidos subasta sus bonos para conseguir efectivo, necesita compradores. Tradicionalmente, esos compradores eran fondos de pensiones, bancos y países extranjeros como China y Japón. Pero mira los datos de los últimos 24 meses. China ha estado vendiendo bonos. Japón ha estado vendiendo bonos para defender su propia moneda. Arabia Saudita ya no recicla automáticamente sus petrodólares en deuda americana. La demanda extranjera se está secando. Entonces, ¿quién compra la deuda? Si tú emites deuda y nadie la quiere, ¿qué haces? La respuesta es la Reserva Federal. El Banco Central crea dinero de la nada, dígitos en una pantalla, y compra la deuda del gobierno. Esto es literalmente un esquema Ponzi legalizado. El gobierno se endeuda consigo mismo usando dinero falso. Y tú te preguntarás, ¿por qué es esto un problema si pueden imprimir infinito? Porque el dinero no es riqueza. El dinero es un derecho de cobro sobre la riqueza real, los bienes y servicios. Si aumentas la cantidad de vales, los dólares, sin aumentar la cantidad de cosas, los bienes y servicios, el resultado matemático inevitable es que cada vale vale menos. Eso es la inflación. No es que el precio de la leche suba, es que el valor de tu dinero baja. Nos han mentido diciendo que la inflación es culpa de Putin, o de las cadenas de suministro, o de la codicia corporativa. Esos son factores, sí, pero la causa raíz, la enfermedad sistémica, es la expansión monetaria desenfrenada, necesaria para mantener a flote
un gobierno insolvente. Pero la deuda es solo la punta del iceberg financiero. Debajo de esa superficie de números rojos hay un problema aún más profundo en la economía real, y esta es la segunda capa, la desindustrialización. Volvamos la vista atrás a 1950 o 1960. Estados Unidos era el taller del mundo. Fabricaba de todo: acero, coches, ropa, televisores, radios. La riqueza del país se basaba en la producción real de bienes tangibles. Un trabajador podía mantener a una familia con un solo salario, trabajando en una fábrica, porque esa fábrica generaba valor real. ¿Qué pasó? Las corporaciones, en su búsqueda insaciable de mayores márgenes de beneficio a corto plazo, decidieron que los trabajadores estadounidenses eran demasiado caros. Los sindicatos eran demasiado molestos. Las regulaciones ambientales eran demasiado costosas. Así que se fueron. Empaquetaron las fábricas y las enviaron a donde la mano de obra era barata y las reglas inexistentes. Primero a México, luego a China, Vietnam, Bangladesh. La lógica corporativa era impecable para sus accionistas. Fabricamos barato allá y vendemos caro aquí. Y funcionó para ellos. Las acciones de Wall Street se dispararon. Los ejecutivos ganaron bonos millonarios. Pero para la economía nacional fue un suicidio lento. Estados Unidos pasó de ser un productor a ser un consumidor. Pasó de crear riqueza a gastar riqueza. Se convirtió en el centro comercial del mundo, lleno de productos que no sabe fabricar. Mira a tu alrededor ahora mismo. Mira tu teléfono, tu ordenador, tu ropa, los electrodomésticos de tu cocina. ¿Cuántas de esas cosas dicen Made in USA? Probablemente ninguna. Hoy, Estados Unidos importa prácticamente todo lo que consume. El déficit comercial supera los 800.000 millones de dólares al año. Eso significa que cada año casi $1 billón de riqueza real sale del país hacia el extranjero a cambio de bienes. Y aquí está el peligro estratégico que nadie vio venir o que eligieron ignorar. Cuando exportas tu industria, exportas tu capacidad de autosuficiencia. Durante la pandemia de 2020 vimos lo frágil que es este sistema. De repente Estados Unidos se dio cuenta de que no podía fabricar mascarillas, no podía fabricar respiradores, no podía fabricar los precursores químicos para sus antibióticos. La superpotencia mundial estaba de rodillas esperando barcos de China para tener suministros médicos básicos. Un país que no puede producir lo que necesita para sobrevivir no es una superpotencia, es un rehén. Es un rehén de las cadenas de suministro globales que no controla. Y no es solo cuestión de cosas básicas, hablemos de alta tecnología. Durante décadas nos dijimos a nosotros mismos: está bien que ellos fabriquen los juguetes de plástico y las camisetas, nosotros haremos el diseño, los chips, la innovación. Pero la innovación no ocurre en el vacío. La innovación suele ocurrir en el piso de la fábrica, resolviendo problemas de producción. Cuando la fábrica se va, la innovación eventualmente la sigue. China ya no fabrica solo juguetes baratos. China ahora gradúa más ingenieros al año que Estados Unidos y Europa juntos. Lideran en baterías, en paneles solares, en vehículos eléctricos, en 5G. La ventaja tecnológica que Estados Unidos daba por sentada se está evaporando. Las sanciones recientes, los intentos de bloquear a Huawei o de restringir la venta de chips, no son señales de fuerza. Son señales de pánico. Son el intento desesperado de un imperio que ha olvidado cómo competir construyendo cosas mejores, y ahora intenta competir poniendo zancadillas al rival. Y aquí es donde la capa 2, la desindustrialización, se cruza con la capa 1, la deuda, para crear un escenario de pesadilla. Porque si imprimes dinero en un país que produce muchas cosas, quizás puedas absorber parte de esa inflación. Pero si imprimes dinero en un país que no produce nada y tiene que importarlo todo, entonces estás devaluando tu moneda frente a los productos que necesitas para vivir. Piénsalo así: si Estados Unidos fabricara sus propios zapatos y el dólar cayera, bueno, los zapatos seguirían costando lo mismo en términos de mano de obra local. Pero como los zapatos vienen de Vietnam o China, si el dólar cae, el precio de los zapatos se dispara.
La desindustrialización ha hecho que la inflación en Estados Unidos sea extremadamente sensible al valor externo del dólar. Han creado una trampa perfecta. Necesitan un dólar fuerte para comprar las cosas baratas que importan, pero necesitan imprimir trillones de dólares, lo que debilita al dólar, para pagar su deuda. No se pueden tener las dos cosas. Tienen que elegir. O salvan el mercado de bonos imprimiendo dinero y sacrifican el valor del dólar con hiperinflación, o salvan el dólar dejando de imprimir y colapsan la economía y el gobierno con deflación y default. Esa es la encrucijada, y todos los indicios apuntan a que elegirán imprimir, porque la inflación es un impuesto invisible y cobarde. Es más fácil culpar a los supermercados por subir precios que admitir que el gobierno está en bancarrota. Piensa en lo que esto significa para el empleo. Nos prometieron una economía de servicios. Nos dijeron que todos seríamos programadores, consultores o creadores de contenido. Pero una economía de 330 millones de personas no puede sostenerse solo vendiéndose seguros y hamburguesas unos a otros. La desaparición de los empleos industriales de calidad destruyó la clase media, creó el cinturón de óxido, devastó comunidades enteras en el Medio Oeste, y esa devastación económica es la gasolina que alimenta la polarización política que vemos hoy. La rabia que sientes en la sociedad no es irracional, es el resultado directo de haber desmantelado la base productiva que daba dignidad y estabilidad a las familias trabajadoras. Profundicemos más en la desindustrialización, porque no es solo un tema económico, es un tema social y cultural. Cuando quitas la capacidad de producción de una comunidad, no solo quitas salarios, quitas el propósito, quitas la estructura social. Visita ciudades como Detroit, como Gary en Indiana, como partes de Ohio. No son solo edificios vacíos, son sociedades rotas. La epidemia de opioides, la desesperanza, la caída en la esperanza de vida, todo eso tiene su raíz en la decisión económica de trasladar la producción. Una economía real se basa en transformar materia y energía en cosas útiles. Una economía financiera se basa en mover dinero de un lado a otro y cobrar una comisión. Estados Unidos se ha convertido en una economía financiera. El sector financiero, que debería ser un servicio de apoyo a la industria, se ha convertido en el amo. Los bancos, los fondos de cobertura, el capital privado, ellos dictan cómo se gestionan las empresas, y su lógica es siempre extractiva. Compran una empresa, la cargan de deuda, venden sus activos, despiden a los trabajadores, se pagan dividendos y luego la dejan quebrar. Es el modelo de Toys R Us, es el modelo de Sears. Ahora aplica ese modelo a un país entero. Eso es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Ha sido financiarizado. Han extraído el valor real, han vendido los activos productivos, se han endeudado hasta el cuello y los ejecutivos se han llevado las bonificaciones. Ahora, el cascarón vacío se está empezando a agrietar. ¿Y qué pasa con la tecnología? Nos dicen que la IA nos salvará, que Silicon Valley es la nueva fábrica. Es cierto que la tecnología es poderosa, pero no puedes comer software, no puedes vivir dentro de una app. Y en un conflicto geopolítico real, no puedes disparar algoritmos si no tienes el hardware, los metales y la energía para ejecutarlos. Además, el sector tecnológico estadounidense es increíblemente concentrado. Un puñado de empresas como Apple, Microsoft, Google o Nvidia sostienen todo el mercado de valores. Si quitas a las 7 magníficas, el mercado de valores estadounidense no ha crecido en términos reales en años. Es una ilusión de prosperidad concentrada en la cima, mientras la base se erosiona. Ahora, algunos dirán, pero estamos trayendo las fábricas de vuelta, el reshoring. Sí, se habla mucho de eso. Se están construyendo algunas plantas de chips en Arizona y Ohio, pero reconstruir una base industrial que tardó 50 años en desmantelarse no se hace en 2 años. Requiere energía barata, requiere infraestructura moderna, que Estados Unidos ya no tiene, pues sus puentes y trenes se caen a pedazos, y requiere una fuerza laboral capacitada. Y aquí nos topamos con otro muro,
El sistema educativo ha dejado de producir los técnicos cualificados necesarios para una reindustrialización masiva. Déjame contarte una historia breve. En los años 80, cuando yo enseñaba economía, estudiábamos el ascenso de Japón. Japón tenía una base industrial formidable, pero luego entraron en una burbuja financiera e inmobiliaria. Cuando esa burbuja estalló, tuvieron 30 años de estancamiento. Pero Japón tenía una ventaja. Tenía una sociedad cohesionada, baja criminalidad y una balanza comercial positiva. Exportaban más de lo que importaban. Estados Unidos se enfrenta a una burbuja similar, pero sin la cohesión social, con alta criminalidad y con un déficit comercial masivo. La caída, cuando llegue, no será el estancamiento suave de Japón, será mucho más volátil. Así que tenemos una economía atrapada con una deuda que no puede pagar, y una base industrial que ya no existe para generar la riqueza real necesaria para pagarla. Y esto nos lleva al borde del precipicio. La convergencia de una deuda impagable, con una incapacidad física para producir los bienes necesarios para pagar esa deuda. Es la definición clásica de un Estado fallido en términos económicos. Es un edificio construido sobre arena, y la arena se está moviendo. Porque todo este sistema de déficit y desindustrialización se sostuvo gracias a un privilegio único, un privilegio mágico que ningún otro país tiene, el dólar. Estados Unidos pudo desindustrializarse y endeudarse hasta las cejas porque podía imprimir los dólares que el mundo usaba para todo. Podía cambiar papel verde por coches alemanes, electrónica japonesa y baratijas chinas. Pero ¿qué pasaría si el mundo dejara de querer ese papel? ¿Qué pasaría si los países que fabrican las cosas reales decidieran que ya no quieren cambiarlas por deuda estadounidense? Esa es la tercera capa del colapso, la capa que aterroriza a Washington más que ninguna otra, la rebelión silenciosa contra el dólar. Pero lo que nadie te cuenta es lo que pasó después de que congelaron las reservas rusas en 2022. Ese fue el error de cálculo que aceleró la historia décadas en una sola semana. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en la siguiente sección. Habíamos dejado abierta una pregunta fundamental al final de la sección anterior. ¿Qué ocurrió exactamente cuando Occidente decidió congelar las reservas rusas en 2022? Ese momento será recordado por los historiadores del futuro no como una sanción más, sino como el día en que el sistema financiero global se fracturó irreversiblemente. Esta es la tercera capa del colapso, la desdolarización y el fin del privilegio exorbitante. Durante 70 años, el dólar estadounidense ha funcionado como el sistema operativo de la economía mundial. No era solo una moneda, era la infraestructura. Si querías comprar petróleo, necesitabas dólares. Si querías comprar cobre chileno o chips taiwaneses, la transacción pasaba, en última instancia, por bancos corresponsales en Nueva York. Este arreglo le otorgaba a Estados Unidos un poder que ningún otro imperio en la historia había tenido. Le permitía imprimir dinero para comprar bienes reales del resto del mundo, sabiendo que ese dinero no causaría inflación interna inmediata, porque los otros países lo guardarían como reserva. Era como tener una tarjeta de crédito sin límite, que nunca tenías que pagar realmente, porque el comerciante decidía enmarcar tus cheques en la pared en lugar de cobrarlos. Pero la confianza es un recurso no renovable, y en febrero de 2022 esa confianza se evaporó. Cuando Estados Unidos y sus aliados congelaron 300.000 millones de dólares de las reservas soberanas de Rusia, enviaron una señal de alarma a cada capital financiera del planeta. El mensaje fue brutalmente claro: tus reservas en dólares no son tuyas. Son un permiso de uso que Washington puede revocar si no estás de acuerdo con su política exterior. Países como China, Arabia Saudita, Brasil o la India miraron sus propias reservas y sintieron un escalofrío. Entendieron que lo que le hicieron a Rusia se lo podían hacer a ellos mañana. Y cuando el riesgo de mantener dólares supera a la conveniencia de usar dólares, el sistema empieza a desmoronarse. No estamos hablando de una teoría conspirativa marginal. Estamos hablando de datos duros del Fondo Monetario Internacional. La participación del dólar en las reservas globales
ha caído del 72% en el año 2000 al 58% actual. Puede parecer una caída lenta, pero en términos históricos es un desplome vertiginoso. Y la alternativa ya no es teórica, se está construyendo ahora mismo. El bloque de los BRICS, que comenzó como un acrónimo de marketing para banqueros de inversión, se ha transformado en una alianza geopolítica real que busca inmunidad contra el dólar. Están creando sistemas de pago paralelos que no pasan por el sistema SWIFT, controlado por Occidente. Están comprando oro a ritmos récord, volviendo al dinero tangible, porque ya no confían en el dinero de papel estadounidense. Imagina lo que esto significa para la economía doméstica de Estados Unidos. Si el mundo deja de necesitar dólares para comerciar entre sí, si Arabia Saudita vende su petróleo a China en yuanes, esos billones de dólares que hoy circulan por el mundo ya no tendrán razón de ser. Y cuando una moneda pierde su utilidad global, regresa a su país de origen. Ese es el escenario de pesadilla. Un tsunami de dólares regresando a Estados Unidos, persiguiendo una cantidad limitada de bienes y activos. Eso detonaría una inflación que haría que lo que hemos vivido estos últimos años parezca un juego de niños. Estados Unidos tendría que empezar a pagar por sus importaciones con producción real, no con papel impreso. Y como vimos en la capa anterior, Estados Unidos ya no tiene la capacidad industrial para producir lo suficiente. El ajuste a esa nueva realidad implicaría una caída brutal en el nivel de vida del estadounidense promedio. Pero incluso si lográramos, milagrosamente, resolver el problema de la deuda y navegar la desdolarización, nos toparíamos con la cuarta capa del colapso, la polarización interna y la parálisis institucional. Un sistema económico no flota en el vacío, se asienta sobre una base social y política. Para enfrentar crisis existenciales como las que hemos descrito, una nación necesita cohesión, necesita ser capaz de tomar decisiones difíciles, de distribuir los sacrificios, de remar en la misma dirección. Estados Unidos hoy es incapaz de hacer eso. La nación está más dividida que en cualquier otro momento desde la Guerra Civil de 1861. Y no me refiero solo a que la gente discuta en redes sociales, me refiero a una ruptura fundamental en el contrato social. Cuando la economía deja de funcionar para la mayoría, cuando la movilidad social se detiene y la desigualdad se dispara, la política se convierte en un juego de suma cero. Ya no se trata de cómo hacer crecer el pastel para todos, sino de a quién le quitamos para sobrevivir. El otro deja de ser un compatriota con ideas diferentes y se convierte en un enemigo existencial. Mira al Congreso de Estados Unidos. Es una institución zombie. Es incapaz de aprobar presupuestos regulares, incapaz de reformar sistemas rotos, incapaz de planificar a más de 6 meses vista. Se gobierna mediante resoluciones continuas y decretos ejecutivos, parches temporales para evitar el cierre del gobierno, pero sin abordar nunca las causas raíz de los problemas. Las instituciones que deberían arbitrar los conflictos, como la Corte Suprema o el Departamento de Justicia, han perdido su legitimidad ante los ojos de la mitad de la población, sea cual sea esa mitad en un momento dado. Cuando las leyes se perciben no como reglas justas, sino como armas políticas usadas por un bando contra el otro, el Estado de Derecho se erosiona. Y sin Estado de Derecho predecible, no hay economía avanzada que pueda sostenerse a largo plazo. Esta parálisis política es el factor multiplicador de todas las demás crisis. Cuando llegue el próximo shock financiero, ¿crees que habrá consenso para un rescate? ¿Crees que la población aceptará mansamente la austeridad o la impresión de dinero? La confianza social, ese pegamento invisible que mantiene unida a una nación durante las tormentas, se ha secado. Si tenemos una crisis de deuda, necesitamos disciplina fiscal, pero la polarización hace imposible subir impuestos o bajar gastos. Si tenemos una crisis industrial, necesitamos política industrial a largo plazo, pero la polarización hace que cada nueva administración deshaga lo que hizo la anterior. Es un volante que no conecta con las ruedas. El conductor gira desesperadamente, pero el coche sigue directo hacia el precipicio. Y mientras el sistema político se desgarra a sí mismo, una bomba de relojería silenciosa sigue su cuenta regresiva en el fondo de la sociedad.
Esta es la quinta capa, la crisis demográfica. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos tuvo el viento de cola de una demografía favorable, una fuerza laboral joven, creciente y educada que consumía, producía y pagaba impuestos. Ese viento de cola se ha detenido y ahora sopla en contra. La generación del baby boom, el grupo demográfico más grande y rico de la historia, se está jubilando en masa. Cada día, 10.000 boomers cumplen 65 años. Están pasando de ser productores netos a ser consumidores netos de recursos públicos. Dejan de pagar impuestos sobre la nómina y empiezan a cobrar cheques de la Seguridad Social y a utilizar Medicare. El diseño de todo el estado de bienestar moderno se basaba en una pirámide, muchos trabajadores jóvenes en la base, sosteniendo a unos pocos jubilados en la cima. Pero la pirámide se ha invertido. Ahora tenemos cada vez menos trabajadores, sosteniendo a cada vez más pensionistas. Es matemática simple y cruel. El sistema de seguridad social será insolvente técnicamente para 2033. No es una opinión política, es un cálculo actuarial. El fondo fiduciario se agota, y cuando eso ocurra, por ley, los beneficios tendrán que recortarse automáticamente en un 20 o 25%, a menos que el Congreso actúe. Pero como ya vimos, el Congreso está paralizado. Y luego está la salud. El sistema de salud estadounidense es una anomalía global. Gasta el doble que otros países desarrollados para obtener resultados mediocres. A medida que la población envejece, el costo de mantenerla con vida se dispara exponencialmente. Las enfermedades crónicas, los cuidados a largo plazo, los medicamentos, todo esto drena capital productivo de la economía hacia el mantenimiento de la vida, no hacia la creación de nueva riqueza. Esto crea una presión inflacionaria estructural que los bancos centrales no pueden combatir con tasas de interés. Si hay menos trabajadores, los salarios tienen que subir para atraerlos. Si hay más ancianos consumiendo servicios, los precios de esos servicios suben. Es una inflación impulsada por la escasez de mano de obra y el exceso de demanda de servicios de cuidado. No hay solución fácil para la demografía. No puedes imprimir personas. No puedes bajar las tasas de interés para que nazcan bebés de 20 años listos para trabajar mañana. La única solución teórica es la inmigración masiva. Pero volvemos a la capa de la polarización. La inmigración es políticamente tóxica y paraliza al sistema. Así que tenemos una economía atrapada en un torniquete. Por un lado, la deuda exige crecimiento infinito para pagar los intereses. Por otro lado, la demografía dicta que el crecimiento será cada vez más lento y difícil. Estas 5 capas: deuda, desindustrialización, desdolarización, polarización y demografía, no actúan de forma aislada, interactúan entre sí, se alimentan mutuamente. La deuda limita la respuesta a la demografía. La polarización impide solucionar la desindustrialización. La desdolarización agrava el problema de la deuda. Es lo que llamamos una policrisis, un nudo gordiano que no se puede desatar tirando de un solo hilo. Ahora, sé lo que algunos estarán pensando. Siempre ha habido agoreros. Siempre ha habido gente prediciendo el fin de Estados Unidos. ¿Por qué esta vez es diferente? ¿Por qué no pueden simplemente innovar para salir del problema como lo han hecho antes? Esa es la esperanza estándar, la fe en la magia tecnológica, la creencia de que Silicon Valley inventará algo, tal vez la inteligencia artificial, tal vez la fusión nuclear, que generará tanta riqueza que hará que la deuda sea irrelevante y solucionará todos los problemas estructurales. Y eso nos lleva a la 6ª capa, la que pocos quieren admitir, la pérdida de la hegemonía tecnológica. Porque incluso en el terreno donde Estados Unidos se siente más seguro, el suelo se está moviendo bajo sus pies. Durante décadas, asumimos que Estados Unidos siempre tendría la ventaja en innovación, que mientras otros fabricaban el hardware barato, Estados Unidos controlaba la propiedad intelectual, el diseño, el software. Pero los informes de inteligencia y los datos de patentes muestran una historia muy diferente y preocupante. China ya no está copiando, China está liderando.
Produce más ingenieros al año que Estados Unidos y Europa combinados. Lideran la carrera en sectores críticos para el siglo XXI. Baterías avanzadas, vehículos eléctricos, energía solar, transmisión de ultra alta tensión y 5G. La respuesta de Washington ha sido pasar del libre mercado al proteccionismo agresivo. Las sanciones tecnológicas, la prohibición de exportar chips, los intentos de vetar empresas extranjeras. Estas no son acciones de un líder confiado en su superioridad. Son acciones de un incumbente asustado que intenta cambiar las reglas del juego porque se da cuenta de que está perdiendo. Pero hay evidencia creciente de que estas medidas son contraproducentes. Al cortar el acceso de China a la tecnología estadounidense, Estados Unidos ha creado el incentivo más poderoso posible para que China desarrolle su propia tecnología. Y lo están haciendo, con recursos masivos y una velocidad que nuestra burocracia paralizada no puede igualar. El riesgo real aquí es el desacoplamiento. Si el mundo tecnológico se divide en dos bloques, Estados Unidos pierde acceso al mercado más grande del mundo y a la cadena de suministro más eficiente. Las empresas tecnológicas estadounidenses, que hoy sostienen casi todo el crecimiento del mercado de valores, verían sus ingresos diezmados. Sin el dominio tecnológico, la última línea de defensa de la economía estadounidense cae, y con ella, la capacidad de atraer el capital global que financia toda la fiesta. Hemos recorrido las capas del problema, hemos visto la arquitectura del colapso, y la imagen que emerge es la de un sistema que ha agotado su tiempo prestado. Pero este análisis no estaría completo si no miráramos hacia adelante. Si aceptamos que el modelo actual es insostenible, la pregunta lógica es, ¿qué viene después? ¿Cómo será la transición? ¿Será un colapso repentino tipo 1929? ¿Será una decadencia lenta y agonizante como la del Imperio Romano? ¿O habrá un reinicio, un nuevo sistema que surja de las cenizas? Hay 4 escenarios posibles que los estrategas están barajando a puerta cerrada. Y tú necesitas conocerlos, porque tu futuro financiero y personal dependerá de cuál de ellos se materialice. En la próxima y última sección de este análisis voy a detallar estos 4 futuros posibles y, lo más importante, qué puedes hacer tú, como individuo, para protegerte y navegar en este cambio de era. Porque aunque no puedas detener la marea, sí puedes aprender a nadar. Hemos recorrido las 6 capas del colapso estructural. Hemos visto la deuda impagable, la desindustrialización, la pérdida de hegemonía del dólar, la parálisis política, la bomba demográfica y el fin del liderazgo tecnológico. La imagen es sombría, lo sé, pero el propósito de este análisis no es deprimirte, es equiparte, porque la incertidumbre se combate con escenarios. Los estrategas, los inversores institucionales y los planificadores militares no predicen el futuro con una bola de cristal, trabajan con escenarios de probabilidad, y basado en los datos que hemos analizado, hay 4 caminos posibles por los que Estados Unidos y la economía global pueden transitar en la próxima década. Necesitas entenderlos para saber dónde pararte cuando el suelo empiece a moverse. El primer escenario es lo que llamamos la transición ordenada. Es el escenario optimista. En este futuro, las élites políticas de Washington finalmente miran al abismo, se asustan lo suficiente y recuperan la cordura. Se alcanza un gran acuerdo nacional bipartidista, se implementan reformas fiscales serias, se suben impuestos a las grandes concentraciones de capital y se recorta el gasto ineficiente, especialmente en el complejo militar industrial y en el sistema de salud corporativo. Al mismo tiempo, Estados Unidos acepta su nuevo rol en el mundo. Deja de intentar ser el hegemón único y acepta sentarse en una mesa multipolar con China, India y Europa como pares. Se negocia un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema monetario donde el dólar comparte el escenario con una canasta de monedas. Sería un aterrizaje suave, doloroso, porque el nivel de vida tendría que ajustarse a la realidad, pero pacífico. Lamentablemente, como analista que estudia la historia y el comportamiento humano, debo asignarle a este escenario una probabilidad baja, quizás inferior al 15%.
requiere un nivel de humildad y visión a largo plazo que la clase política actual simplemente no posee. El segundo escenario es el estancamiento prolongado, o lo que los economistas llamamos la japonización. Este es el camino de menor resistencia política. En lugar de arreglar los problemas, se parchean. La Reserva Federal imprime dinero cada vez que hay un problema, manteniendo las tasas de interés artificialmente bajas para que el gobierno pueda seguir pagando su deuda. Esto crea una economía de zombies. Empresas ineficientes que deberían quebrar se mantienen vivas con crédito barato. La productividad se estanca, el crecimiento real se detiene, los salarios se congelan, mientras el costo de vida sube lentamente. Es una decadencia lenta, gris y frustrante. Los ricos se hacen más ricos porque tienen acceso al crédito barato y a los activos financieros, mientras que la clase media se desliza hacia la pobreza. Estados Unidos se convertiría en un museo de su antigua gloria, con infraestructuras que funcionan a medias y una población resignada. Este escenario tiene una probabilidad media, quizás del 35%. Es lo que el sistema intentará hacer por inercia. El tercer escenario es la crisis inflacionaria aguda o estanflación. Este es el escenario más peligroso para tus ahorros. Aquí, la pérdida de confianza en el dólar se acelera. Los acreedores extranjeros dejan de comprar deuda estadounidense. Para evitar el default, la Reserva Federal se ve obligada a monetizar la deuda agresivamente, imprimiendo billones de dólares sin respaldo. Esto provoca una inflación de 2 dígitos que se vuelve estructural. Los precios de la comida, la energía y la vivienda se duplican en pocos años. Pero la economía no crece, se contrae debido a la incertidumbre y al caos. Es lo que vivió Estados Unidos en los años 70, pero mucho peor, porque ahora la deuda es impagable y la base industrial no existe. En este escenario, el dinero en el banco se evapora en términos de poder adquisitivo. Los fondos de pensiones son diezmados. El malestar social se dispara, con huelgas y protestas masivas. Asigno a este escenario una probabilidad alta, cercana al 30%, porque es la consecuencia lógica de intentar inflar la deuda para hacerla desaparecer. El cuarto escenario es la fragmentación sistémica. Es el escenario del caos. La polarización política interna llega a un punto de ruptura. Los estados comienzan a desafiar abiertamente la autoridad federal. Algunos estados podrían intentar crear sus propias monedas o sistemas de pago para protegerse del colapso del dólar. El comercio interestatal se ve afectado. A nivel global, el mundo se divide en bloques comerciales herméticos que no comercian entre sí. Las cadenas de suministro se rompen por completo, provocando escasez real de bienes esenciales. Es un retroceso a una economía casi feudal o de guerra. Aunque parece extremo, la historia nos enseña que los imperios a menudo terminan en fragmentación. Le doy una probabilidad del 20%. No es el más probable, pero el riesgo no es cero. Ahora, la pregunta crucial: ¿qué haces tú con esta información? ¿Cómo te preparas? No puedes controlar lo que hace la Reserva Federal, no puedes controlar al Congreso, no puedes controlar la geopolítica, pero puedes controlar tu propia economía personal. La preparación no es paranoia, es responsabilidad. Lo primero es redefinir qué es el dinero para ti. Durante 40 años nos enseñaron que el dinero es lo que está en la cuenta del banco. En un entorno de crisis estructural y posible alta inflación, el dinero en el banco es un cubo de hielo en el desierto. Necesitas moverte hacia activos reales. No te estoy dando consejo financiero específico, te estoy dando un marco de pensamiento histórico. En todas las crisis de deuda y devaluación de la historia, desde Roma hasta Weimar, desde Argentina hasta Zimbabue, lo que conserva valor son las cosas tangibles. Tierra productiva, bienes raíces bien ubicados, metales preciosos como el oro y la plata, que no son el pasivo de nadie, herramientas, energía. Si tienes ahorros significativos en instrumentos de papel, bonos o depósitos a plazo fijo a largo plazo, estás apostando a que el sistema se mantendrá estable. Esa es una apuesta muy arriesgada hoy. Diversificar hacia activos que no dependan de la promesa de un gobierno en quiebra es simplemente prudencia elemental. Lo segundo es eliminar la fragilidad.
La deuda personal es fragilidad. En un escenario de estanflación o de japonización, los ingresos reales pueden caer, pero las deudas nominales permanecen. Si tienes deudas de consumo, de tarjetas de crédito, de coche, liquídalas. Sé dueño de tus cosas. Quien no tiene deudas tiene un grado de libertad que será invaluable cuando las condiciones se endurezcan. Lo tercero, y quizás lo más importante, es invertir en tu capacidad de generar valor. En una economía que se desindustrializa y se transforma, la seguridad laboral del siglo XX ha muerto. No confíes en que una corporación o el gobierno te salvarán. Desarrolla habilidades que sean útiles en cualquier escenario. Aprende a reparar cosas, aprende a cultivar, aprende a programar, aprende a gestionar recursos, aprende a negociar. La educación formal está perdiendo valor, pero las habilidades prácticas están ganando valor. Conviértete en alguien que resuelve problemas reales, no en alguien que solo mueve papeles en una burocracia que podría desaparecer. Y finalmente, construye comunidad. Este es el antídoto contra la desesperanza. El individualismo extremo es un lujo de tiempos de abundancia. En tiempos de escasez y contracción, la unidad básica de supervivencia no es el individuo, es la comunidad. Tu familia, tus vecinos, tu red local. Conoce a tus vecinos. Crea redes de apoyo. Intercambia favores y habilidades. Si el sistema de distribución falla, si los servicios públicos se degradan, tu red local será tu red de seguridad. La resiliencia no es solo tener latas de comida en el sótano, es tener a quién llamar cuando necesitas ayuda y saber a quién puedes ayudar tú. Estamos entrando en aguas desconocidas. El mapa que usaron tus padres para navegar la economía ya no sirve. El territorio ha cambiado. Las viejas reglas de estudia, consigue un empleo, ahorra en el banco y retírate ya no garantizan nada. Pero esto no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. Es el fin de una era de anomalía histórica, donde un solo país podía vivir por encima de sus posibilidades a costa del resto. El ajuste será duro, pero la realidad siempre se impone. Y vivir en la realidad, por dura que sea, es mejor que vivir en una fantasía que está a punto de desmoronarse. Tienes la información, tienes los datos. Ahora tienes la responsabilidad de actuar. No esperes a que lo anuncien en el telediario de la noche. Para cuando sea noticia oficial, será demasiado tarde para prepararse. El futuro no está escrito. Los escenarios que te he planteado son proyecciones basadas en la inercia actual. Pero la historia también está hecha de cisnes negros, de sorpresas, de la capacidad humana para innovar y resistir. Quizás surja un liderazgo inesperado. Quizás una nueva tecnología cambie la ecuación energética. Quizás la sociedad encuentre una nueva forma de organizarse. Mantén la mente abierta, pero mantén tus preparativos listos. El conocimiento por sí solo no cambia nada, pero el conocimiento puesto en acción lo cambia todo. No te quedes paralizado por la magnitud del problema. Enfócate en tu círculo de influencia. Enfócate en lo que puedes hacer hoy para que tú y tu familia sean más fuertes, más independientes y más resilientes mañana. ¿Cuál es el único compromiso que vas a hacer hoy contigo mismo para reducir tu fragilidad ante este cambio de sistema? Piénsalo, escríbelo, compártelo en los comentarios, porque al hacerlo público te comprometes de verdad. Si este análisis te ha servido para abrir los ojos, si valoras que hablemos de lo que otros callan, demuéstralo. Dale like al vídeo, es la forma de decirle al algoritmo que este tipo de contenido importa. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estamos construyendo una comunidad de pensamiento crítico que no se conforma con las narrativas oficiales. Y por favor, piensa en una persona, solo una, que necesite escuchar este mensaje. Alguien que esté viviendo como si nada fuera a cambiar. Compártele este vídeo. Podrías estar dándole la herramienta que necesita para salvar su futuro financiero. Recuerden siempre, en economía, la ignorancia no es una dicha, la ignorancia es un riesgo. Y en tiempos de cambio, el riesgo se paga caro. Mantente informado, mantente escéptico y sobre todo, mantente preparado.